Hola, ¿qué tal? Qué bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marx Lenin Pérez y le doy la bienvenida a este cuadro diferente, porque hoy vamos a estar respondiendo a una pregunta central. ¿Propiedad privada en el socialismo cubano? Si a usted le cuadra el tema, acompáñenos. Y para debatir sobre el sector privado, la propiedad privada, el sector no estatal en Cuba, le doy la bienvenida al estudio al doctor en Ciencias Económicas Ayuban Gutiérrez, quien es profesor de la Facultad de Economía y también vicepresidente primero de la ANEC. Bienvenido. Gracias por la invitación. Mi querido amigo Ayuban. Y con nosotros también, repite, porque este es un colectivo que nos gusta conformarlo en este formato. Me refiero a Carlos Miguel Pérez, quien es diputado de la Asamblea Nacional y director de Dofleini. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A ustedes dos, gracias por aceptar venir en este contexto para conversar sobre el sector no estatal. Y yo voy a usar términos indistintamente porque yo creo que podemos empezar por aquí, que sería empezar suave, para después ir entrando en materia. ¿Es un eufemismo hablar de sector no estatal o es un término correcto? ¿Es una discusión menor? ¿De qué manera tenemos que referirnos a la propiedad privada en Cuba? Mira, yo creo que hay un momento en que hay que un poco dejar descansar los términos, ¿no? Y las discusiones sobre los términos. Yo en la práctica lo uso como sinónimo, pero es cierto que si uno va a profundizar a ellos no son exactamente lo mismo, ¿no? Yo recuerdo que cuando se discutía estos dos términos, el gran problema era la cooperativa. Sí. Es decir, el término de si la cooperativa es propiedad privada o es propiedad cooperativa, según la manera en que lo ve, por ejemplo, el mundo, sobre todo de una visión también jurídica, se divide la propiedad en pública y privada, por lo tanto todo lo que no sea público es privado y ahí entra la cooperativa. Pero cuando uno lo ve desde el punto de vista del papel que tiene la forma de propiedad en el desarrollo de la economía, hacer estas distinciones entre, bueno, la cooperativa, que es una forma diferente, la empresa, con la propiedad comunal, bueno, establece determinadas diferencias y a partir de ahí se le da esa connotación. Pero en la práctica, yo digo que al final lo importante es tener bien claro qué va dentro de cada una de esta clasificación, ¿no? Pero pregunto porque justamente, ¿no? Muchas veces hemos hablado de que tal vez es un eufemismo porque no queremos hablar en términos de propiedad privada en Cuba. Y yo me pregunto, ¿cuál es el prejuicio o cuál es el tabú? Si por un lado la teoría lo tiene bien claro, la teoría marxista, de cuál es el papel de la propiedad privada en el socialismo, y por el otro, nuestra Constitución también lo tiene bien establecido en algunos de sus artículos. Incluso en la Constitución lo incluimos como propiedad privada, es decir, ya te digo, lo que pasa es que la visión en otros países es mucho más amplia de lo que es el ámbito de lo privado. Y ahí es donde está la diferencia, ¿no? Pero la Constitución admite que hay formas de propiedad privada. Exacto. ¿Y cómo lo usas tú? Yo lo uso indistintamente. A veces, tú sabes, cuando uno está escribiendo un texto, tiene que buscar sinónimo para no repetir mucho un término, yo lo uso indistintamente. ¿Y a ti, Carlos Miguel, qué te parece? Hoy, además de la cooperativa, la comunal, nosotros en la práctica en Cuba tenemos otras formas que no son MIPYMES o que no son TCP. Está la empresa extranjera, eso es una empresa no estatal, es decir, entra dentro de esta nomenclatura y no es necesariamente el sector privado que siempre son las MIPYMES, los TCP, ¿no? También tenemos las SA, tenemos otros actores, empresas extranjeras. Cuando tú hablas del sector no estatal, yo creo que es el globo que tiene a todo adentro. Mucho más amplio. Mucho más amplio. Claro, pero si yo cuando hablo del sector no estatal, la mayoría de las veces me estoy refiriendo a las MIPYMES y a los TCP, y cuando yo hablo de esos términos, yo hablo de sector privado cubano, que lo distingue del resto de las empresas extranjeras y de las empresas SA y de cualquier otra forma de organización, porque yo creo que el sector privado tiene sus características muy puntuales, ¿no? Y hay que tratar de, cuando uno hable, no hablar con tantos eufemismos, hablar de forma directa, porque no nos estamos refiriendo a la empresa extranjera, nos estamos refiriendo a la MIPYME, al TCP. Yo creo que eso es claro, así como lo veo. Aquí Carlos está poniéndonos una impronta, ¿no? Que es un poco distinguir, porque muchas veces sea eso que hablamos de sector no estatal, de sector privado o de propiedad privada, entonces solamente se identifica con las pymes, con las MIPYMES, ¿no? Las micro, pequeñas y medianas empresas, que son ciertamente formas de propiedad privada, pero que, como tú decías, no son las únicas, ¿no? ¿Es así? Es así, sí. Ya, entonces, ¿cómo le llamas tú? Yo lo que quisiera saber, si Ayuban sabe, es
si la cooperativa es propiedad privada o no es propiedad Bueno, es privada. una vieja discusión que está Porque saldada, además ¿no? tenemos cooperativas no agropecuarias, agropecuarias. De a mí créditos y servicios. no me queda claro eso. No, yo no creo que sea una discusión saldada. Es ¿No? decir, no. Hay economistas, pero que no solo son economistas, por ejemplo, del ámbito de la propia filosofía, sociólogos que estudian estas relaciones, plantean que la cooperativa es una forma de propiedad específica, diferente a la propiedad privada. Por eso te digo, cuando uno va a otros ámbitos, a otras visiones, todo lo que no es público es privado. Y entonces la cooperativa entra dentro de lo no público, es decir, dentro de lo privado. Es un tipo de propiedad privada, Es un tipo de ¿no? propiedad privada. Es verdad que es una forma de socialización de la producción mayor que la que se ve en la propiedad privada, pero bueno, ese es el tipo de discusiones que entonces a veces un poco mata la esencia del problema para lo cual tú estás usando el término. Es decir, el Claro. centro de la discusión no puede ser el término. No puede ser solo el término, O no ni puede ser quedarse solo el ahí término. solamente Entonces, no podemos el estar debate. 100 años fajados De cómo le vamos a nombrar. de cómo le vamos a nombrar, ¿no? Y tener claro que puede haber diferentes definiciones. Ahora, eso es un dilema muy cubano. Ajá. En el mundo entero tú no vas por ahí diciendo yo soy una empresa no estatal. Exactamente. Yo soy una empresa. A veces ni se distingue el soy una empresa privada, ¿no? En el concepto yo soy una empresa generalmente implica esa privada Bueno, pero es que por la mayoría, ¿no? En Por el la mundo mayoría. entero no está el Exactamente. socialismo, Claro, en el mundo lo que entero. Lo que Claro. pasa es que Es en un una problema muy economía, nuestro, ¿no? la mayoría de las economistas del mundo son economías capitalistas, Eminentemente capitalistas. donde la inmensa mayoría de las empresas son empresas capitalistas, por lo tanto esa discusión Es menor. es menor, ¿no? Pero es gracioso porque cuando nos insertamos en el mercado internacional y sostienes una conversación con un empresario extranjero y dices, yo soy una empresa no estatal, y te miran como raro, ¿no? Eres una empresa o eres una empresa privada. Eso de no estatal, nadie lo entiende por ahí, porque no es un término fuera de Cuba que se maneje mucho. Yo creo que ese es un término que podemos más adelante hablar, el problema de cómo enfocar la empresa, ¿no? Claro. Sea privada o sea estatal. Y para no diluirnos, como tú advertías, para no diluirnos demasiado tiempo en cómo nombrarle en definitiva, la propiedad privada en Cuba, yo creo que podemos pasar directamente ya a referirnos a cuál es el papel y el lugar, yo creo que podemos movernos en dos reinos posibles, ¿no? ¿Cuál debe ser y cuál es el papel de esa propiedad, como le queramos llamar, no estatal, en definitiva, de ese sector privado en Cuba? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es y cuál debe ser? ¿Por dónde empiezo? A ver, yo creo que lo importante es todas las formas de propiedad, sean las que sean, hay que intentar alinearlas a un proyecto de desarrollo de nación, ¿no? Y ese es un reto que tiene, por supuesto, desde las instituciones que tienen que dirigir el proceso económico, conducir el proceso económico. El sector privado es una necesidad objetiva del desarrollo, sobre todo a partir de países subdesarrollados. Eso es un debate interesante que hubo en determinado momento y que tiene que ver con teorías iniciales del marxismo, crearlas con la base técnica material de la transición, etc. El caso cubano es un caso muy particular, una forma muy particular de cómo se empieza ese camino por el momento en que triunfa la revolución, la relación con los Estados Unidos, con la URSS, y casi que existía la posibilidad de dar saltos o ampliar los pasos, ¿no? Hacerlos más largos, ¿no? La realidad que eso cambió en los años 90, con la caída del campo socialista y con la crisis de los 90, y evidentemente hubo un poco que regresar a esos debates primogenios en la teoría de la transición socialista sobre esas primeras etapas de cuál era el papel de la heterogeneidad, que es el término que nosotros usamos en economía política. Por lo tanto, yo creo que no es útil una discusión si debe existir o no. Para mí es una necesidad, desde el punto de vista filosófico, objetiva, que exista la propiedad privada. Lo que nosotros tenemos que tratar de alinearla en un proyecto de desarrollo de nación, que cumpla los requisitos de dar prosperidad, de participar de la justicia social, etcétera, ¿no? Es decir, yo creo que ese es el reto que hay con la propiedad privada, pero yo creo que sí tiene muchas potencialidades para desarrollarse. ¿Y qué crees tú? ¿Estás de acuerdo con Ayuba? Sí, a ver, los chinos tienen algunas frases, yo no me las sé de memoria, Ni en chino. ni en supongo. chino ni en español,
pero que hablan así como que al mercado hay que domarlo. Sí, la filosofía china no trata de rehusar la asistencia al mercado, lo que dice es que exista, pero que tiene que trabajar para el pueblo, tiene que trabajar para el bienestar social. En el caso de Cuba, yo creo que nosotros pudiéramos intentar reconciliar esta idea ortodoxa, marxista, cerrada de que no podemos tener sector privado en Cuba o no vamos a aspirar a ser un país socialista, a abrirnos un poquito más y decir, es que esto es un proceso de construcción socialista donde el sector privado tiene que jugar un papel fundamental en su desarrollo, pero no el desarrollo de que se enriquezca a costa de las carencias del resto del pueblo. Es un sector privado que tiene que, junto con el gobierno, tratar de darle prosperidad a ese pueblo. Entonces, ¿cómo vamos a darle prosperidad a ese pueblo? ¿Cobrándole precios excesivos? No, le voy a cobrar los precios que le tengo que cobrar, ganando los márgenes que tengo que ganar, insertándome dentro de las estrategias locales de desarrollo y haciendo muchas cosas con condiciones adversas o no, pero aportando a... Hoy vivimos una situación compleja. Vivimos una situación donde a lo mejor el que ve el programa dice, él está defendiendo un sector privado que se está haciendo millonario en Cuba, mientras hay niños a lo mejor pidiendo dinero en un semáforo, o hay gente que no puede dormir por la noche porque le falta luz. Entonces, ¿cómo el sector privado puede insertarse para que Cuba se desarrolle y evitar que esas cosas pasen? Es el tipo de sector privado y es el tipo de país que nosotros, como país que aspira a ser socialista, quisiéramos ser. De todas maneras, yo hace poquito escuchaba a Marlene diciendo que estamos creando las empresas privadas para al final destruirlas. Entonces, no sé, Marlene, si tú tienes algún comentario al respecto. Déjame decirte que fuiste víctima de la manipulación mediática de aquellos que nos quieren mal, porque yo en ningún momento dije eso, pero yo creo que ya que saca el tema, aquí Carlos Miguel, que ha venido explosivo, me parece que en la teoría marxista tiene ya de por sí establecido que, por supuesto, que si usted está mirando al comunismo como meta, y es ese tránsito del que estamos hablando, en ese futuro desaparecen las relaciones monetario-mercantiles, la propiedad privada y todo este sistema de economía de mercado, y por supuesto que en ese futuro las formas de propiedad no estatal o privadas están llamadas a desaparecer. Lo que pasa es que eso fue editado como para manipular lo que yo estaba diciendo, y bueno, a eso te estás refiriendo tú provocativamente, espero. De todas maneras, miraste cuando dijiste marxismo cerrado y no sé qué, me miraste a mí. Sí, claro. No tiene nada que ver conmigo, supongo. No. Lo digo en sentido general, vivimos en un país adaptado a hacer las cosas de una manera, hoy se están haciendo las cosas de otra. Ese eufemismo de no llamarle al sector privado por su nombre es una consecuencia de vivir tantos años viviendo de una manera y ahora vivimos de otra. Pero yo creo que también aquí ha influido el hecho de que del socialismo se habla mucho, pero en la práctica somos nosotros desde Cuba los que estamos poniendo la impronta de cómo se hace el socialismo en la realidad. Y yo creo que eso también estamos pagando el precio de ir paso a paso haciendo camino al andar, ¿no? De cómo llamar a las cosas, cómo conceptualizarlas desde el socialismo cubano, y por eso a mí siempre me gusta poner el punto ahí ese en él del socialismo cubano, que no se parece a ninguna otra experiencia y que somos nosotros al final los que estamos sobre la marcha cometiendo errores o pasos hacia adelante, pasos hacia atrás, viendo cómo podemos insertar esa, y voy quedándome aquí en esta primera parte del programa con algunos elementos que ustedes han dicho, que son la heterogeneidad de las formas de propiedad en el socialismo. No hay ninguna contradicción, aprovecho y te digo, con el marxismo originario en ese sentido, porque lo tiene contemplado, la necesidad de que exista una heterogeneidad en las formas de propiedad en el tránsito, y eso que ustedes dos han apuntado, que es cómo ponemos en función del desarrollo del país, del pueblo y de la justicia social a todas las formas de propiedad, incluyendo, por supuesto, a la propiedad privada en Cuba. Vamos a hacer una pausa, esto ha empezado por todo lo alto y venimos a cuadrar la caja todavía, con más calor todavía en el debate. Y en la mañana de este viernes que recién pasó, tuvimos la oportunidad de ver unas informaciones que, como mismo dijo el presidente y primer secretario Miguel Díaz-Canel, son preliminares todavía y que sobre la marcha se iba a estar ofreciendo mayores detalles de cómo implementarlas y de qué en concreto se iba a implementar para poder avanzar en esta nueva circunstancia de asfixia económica y de guerra económica recrudecida. Y eso lo conecto justamente con el tema que estamos tratando hoy. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Creen ustedes que estamos retrocediendo
en materia de socialismo cubano al darle mayor participación a la propiedad privada en Cuba? Yo creo que eso desde el punto de vista que se mire. Yo lo que creo es que estamos ajustando el tiro a la realidad. Podemos dedicarle horas. De hecho, creo que hicimos un podcast. Tú te acordarás porque Sí, tú fuiste estuve ahí. en Cuba Debate, donde le dedicamos 1 hora y pico a discutir ese tema. De paso le hacemos promo y Sí. que lo pueden encontrar allí. Todas las discusiones que hay sobre las características de un periodo de transición y lo complejo que es, y las idas y venidas, los pasos adelante, los pasos atrás, las contradicciones. Lo que sí no puede pasar en un proceso de transición es que uno se ciega a la realidad. Lenin decía una frase que a mí siempre me ha encantado y es que los hechos son obstinados. Es decir, la realidad en última instancia te va también un poco marcando el ritmo de las transformaciones y la dirección de las transformaciones. Repito lo que decía en la primera parte. La existencia de heterogeneidad es una necesidad objetiva a partir del desarrollo que tienen nuestras relaciones sociales de producción, nuestras fuerzas productivas. Entonces, negar eso sería ir en contra de esa realidad. Repito, lo que uno tiene que conducir ese sistema de relaciones, esas formas de propiedad, en pos del desarrollo y la prosperidad de toda la nación. Por lo tanto, es relativo. Si tú dices, bueno, antes teníamos una forma un poco más homogénea de forma de propiedad, más cercana a lo que dice la teoría del marxismo. Antes teníamos otra realidad, teníamos un campo socialista, éramos parte del CAME, eso cambió en los años 90. Entonces hubo que de nuevo ajustar a esa realidad y ahora lleva un nuevo ajuste. La pregunta nos cambió en aquella época, que era cómo preservar, y lo decía Fidel, cómo Exactamente. preservar, en ese momento ya no era, vamos a transitar al comunismo, no, cómo preservar las conquistas de la revolución. Yo creo que hoy estamos en una etapa similar, es decir, ¿qué tenemos que hacer para que la nación avance en una situación muy complicada, porque que no se parece a la de los años, 90, donde tenemos que preservar muchos de los valores de las cosas por las que hemos luchado durante mucho tiempo, pero también tenemos que respetar esa realidad. Yo quería agregar una cosa de algo que se me quedó del otro segmento. Es decir, la propiedad privada es una necesidad y tiene que jugar un papel, pero hay algo importante a mi criterio. Eso no significa desconocer la naturaleza de esa forma de propiedad. Es decir, nosotros no podemos querer que la propiedad privada funcione como uno quiere desde una visión específica, por ejemplo la mía, que es una visión desde el marxismo, desde posiciones comunistas, que se comporte de una manera como yo quiero la propiedad privada. La propiedad privada y el mercado tienen sus propias reglas, sus propias leyes y funcionan de una manera específica. Yo un poco siempre chivando digo que uno no puede comprar un machete para chapear un campo y no darle filo por miedo a cortarse. El machete lleva filo. Entonces, si uno va a usar o va a reconocer la existencia de la propiedad privada, tiene que reconocerla como es. Eso no significa que uno la regule, que uno intente en este caso, dirigirla, ¿quién etcétera. sería el filo o el machete de la propiedad privada? En este caso, ¿quién es el machete de la propiedad privada? Si nosotros vamos a considerar a la propiedad privada como un elemento dentro de nuestro proyecto de desarrollo, tiene que tener la capacidad de realizarse como propiedad. Si no se realiza como propiedad, estamos haciendo un reconocimiento inútil de esa forma de propiedad. Es, por ejemplo, la discusión sobre la acumulación. En el primer proyecto de alineamiento se llegaba a decir que no podía haber acumulación. Es decir, no hay propiedad privada sin acumulación. Es decir, es un absurdo, no existe, no hay manera de que exista. Fíjate que en el proyecto se eliminó después cuando se hizo los primeros lineamientos por las discusiones, ¿no? La gente nos critica mucho, pero nosotros en los documentos, las cosas que se discuten con el pueblo se cambian muchas cosas. Entonces, lo que yo sí quería es que a la hora de estigmatizar determinada forma de propiedad, tiene sus cosas negativas y tiene sus cosas positivas, pero todo. Dice que no estigmaticemos. Pero todos tenemos que tomarla tal como es y utilizarla. Es decir, utilizarla suena un poco feo, pero tratar de alinearla a los intereses de desarrollo de la nación. Pero ¿estamos retrocediendo o no, según tu criterio? Depende del punto de vista. De dónde lo tomes. Que lo tomes. Si lo estás viendo desde el punto de vista de la teoría clásica sobre la transición socialista o comunista, tú puedes decir que sí. Pero la realidad es mucho más compleja que eso. Y eso es precisamente, el propio Fidel
Que era un maestro de la coyuntura, como mismo claro, Lenin lo fue, de la coyuntura política. Él llegó a decir que no sabíamos lo que era construir el socialismo, que la verdad es que no lo sabíamos, porque el socialismo es un proceso de transición, es algo que está en movimiento, en constante cambio, y eso no se hace desde un libro de texto. Es decir, ese es el diálogo entre la teoría, pero con la práctica, con la historia, con la complejidad, etcétera. ¿Qué crees tú? Estamos retrocediendo. Ese es el tipo de pregunta que a mí no me gusta. A ti la pregunta te puede costar más trabajo porque tú eres representante aquí de la propiedad filósofos, privada. doctores en ciencia, en economía, y yo soy un empresario. Pudiéramos decir que tú eres el que está en la práctica. Yo soy el que está en la práctica. Yo creo que en la práctica nosotros nos debemos enfocar más en el bienestar de nuestro pueblo y en ponerle un poco menos de nombre a las cosas y empezar a teorizar, porque claro, como yo no las domino a ese nivel de profundidad, yo me enfoco. Estás siendo modesto. No, porque hemos tenido discusiones yo me enfoco en cómo nosotros logramos, en medio de la realidad que vivimos, donde hay cosas que no podemos cambiar, el vecino que tenemos al norte, las medidas que aplican sobre nosotros y los tinados que son con relación a nuestro proyecto social económico, tenemos nosotros que vivir esa realidad y decir cómo le doy a mi pueblo la mayor satisfacción posible, la mayor calidad de vida. Cuando yo puedo decir que estamos avanzando hacia un proyecto social con aspiraciones de socialismo y todo lo demás, es cuando yo soy capaz de tomar las medidas que tengo que tomar para poder satisfacer esas necesidades. Si yo me obstino y pienso que de la forma en la que yo estoy haciendo las cosas hasta ahora es la única forma de construir el socialismo y no logro los objetivos, yo tenía una amiga que me decía, nos vamos a morir sanos. Era una frase de decir, es verdad que no vamos a tener propiedad privada, es verdad que no vamos a tener inversión extranjera, es verdad que a lo mejor... No vamos a haber mercado. Pero no va a haber mercado, pero no vamos a existir, no vamos a tener proyecto que defender. Y esto es un proceso en el que yo digo, si Cuba reconoce que hay muchas formas de lograr el bienestar de su pueblo y que cuando tenga la riqueza necesaria la pueda repartir de una forma más justa y es capaz de regular a ese sector privado de una manera consciente, pero no que el sector privado y que la coyuntura sea la que dirija el país, sino que la dirección del país entienda cuál es su realidad y dirija esos esfuerzos. Hoy a veces pasa lo contrario. Hoy a veces pasa que cuando nos vemos con la soga al cuello es que tomamos una medida. Yo creo que nosotros tenemos que tener ya una visión de cambiar todo lo que debe ser cambiado y de tomar la batuta como país de cómo dirigir ese sector privado, de cómo dirigir esas nuevas ideas hacia el desarrollo y prosperidad de nuestro pueblo. Que yo creo que esa es la realidad que estamos viviendo hoy, por lo menos hay una voluntad política, hay una claridad política que se ve y además están las palabras del presidente recientemente donde estaba hablando justamente de eso. Si no hay una riqueza que distribuir, bueno, ¿de qué socialismo estamos hablando? ¿De qué desarrollo? Lo conecto con tu palabra del inicio, del desarrollo. Ahora, la pregunta es el cómo. ¿Cómo vamos a regular? ¿Se puede regular a la propiedad privada y al mercado? Bueno, desde una planificación. Es que a veces pensamos que la regulación es un fenómeno que inventó el socialismo. La regulación como fenómeno económico y social nació dentro del capitalismo. Y existe. El capitalismo, vamos a decir, normal, medio, en un gran % regula al mercado y a la propiedad. Esa imagen de ese capitalismo salvaje que pinta, por ejemplo, personas como Milei o que pintan los llamados libertarios, etcétera, sí, la caricatura es un capitalismo que en la realidad no existe en casi ningún país. Todos los gobiernos del mundo regulan tanto a la propiedad como a más que a la propiedad, a las empresas, es decir, a los sujetos en que se concreta esa propiedad y al mercado. Es decir, lo demás es una fantasía creada incluso desde Adam Smith, porque la gente le echa la culpa a todo esto a Adam Smith, y Adam Smith es uno de los autores burgueses más complejos que tiene la historia del pensamiento económico. Y no por gusto Marx lo respetaba. Lo respetaba mucho, y entonces, en fin, yo creo que eso es un tema que hay que tratar de poner en el contexto y en la necesidad del análisis, de las medidas que hay que hacer, ¿no? Entonces se puede. Sí, claro, se puede regular, por supuesto. Porque acá Carlos Miguel nos ponía la impronta de que lo que hay que hacer es que el gobierno sea más proactivo, entendí que decías tú,
Algo así. En este sentido y de lograr, yo creo que en definitiva lo que se trata es de lograr una articulación verdaderamente orgánica en la práctica de cómo mover un país en función del desarrollo del propio país, de la sociedad y del pueblo. Ahora, la pregunta del millón es ¿cómo? Te lo voy a resumir porque no fue exactamente lo que dije. Lo que yo dije fue que el gobierno no puede actuar en función de las presiones y de la coyuntura. Que desde el gobierno... Está difícil, porque todo el tiempo que nosotros sacamos una solución, vienen y nos ponen una Pero nuestro pueblo, medida. que es muy inteligente, se ha percatado que hay momentos donde se atrasan determinadas decisiones por falta de consenso, determinado nivel de pensamiento ortodoxo o lo que sea, y a la larga viene a ocurrir 1 o 2 años después. Pero viene a ocurrir 1 o 2 años después cuando ya el problema se ha creado, ya es un cáncer y que no te queda más remedio que adoptar esa posición. Si nosotros desde el gobierno decimos, oye, tengo que hacer un diseño donde yo tenga todo esto en cuenta, estas son las reglas del juego, ¿no? Y ser proactivo en ese sentido y ser atrevido y decir que si no lo hacemos ahora puede que perdamos nuestro proyecto y no tengamos más nada que defender y que tengamos que volver a esa época de la Constitución del 40 ante el triunfo de la Revolución, que 3 o 4 tenían y los demás se tenían que vivir de repartirse lo que de verdad tenían para la pobreza. Entonces, nosotros en el cómo tenemos que buscar con mucha valentía desde el gobierno decir, yo voy a liderar, no bajo presión, un proyecto de apertura económica y transformación estructural de la economía cubana que nos permita de verdad alcanzar los objetivos. ¿Y cuáles son esos objetivos que nos estamos trazando? ¿Tú estás de acuerdo con Carlos Miguel? Yo creo que sí. A ver, a mí me gusta destacar algo. Es decir, nosotros hoy, es decir, las coyunturas importan. Claro. Las coyunturas hacen retroceder o aceleran los procesos históricos. Pero yo quiero aclarar que nosotros empezamos esta transformación desde los primeros lineamientos del 2011. Y si uno ve la evolución de los documentos, cada documento ha ido profundizando aún más en muchos de estos aspectos. Yo hablaba del tema de la acumulación, que después se convirtió en regulación, etcétera. Pero también el tema de la diversidad de formas de propiedad, en fin. Yo creo que la coyuntura es verdad que nos está obligando a acelerar algunos de los procesos que ya se venían. Y yo creo que también a hacer cosas que a lo mejor no hubiésemos hecho en otras circunstancias. O cosas que hubieran costado más trabajo hacer, porque en Cuba, a pesar de que los enemigos de la revolución creen que en Cuba no hay debate, aquí hay cosas que se debaten muchísimo. Y cuando hay esos debates todavía no se ha llegado a determinados consensos, evidentemente es difícil que un gobierno diga, oye, yo voy a ir en contra de esto porque yo quiero, ¿no? Y entonces a veces se dilatan las medidas porque no hay claridad de que si hay un consenso sobre esas medidas. Eso a veces nos pasa factura, porque lo que dice Además, la Carlos premura, verdad, que hay ¿no? que tomar decisiones en tiempo real, que Marlene, no siempre es fácil. En Cuba la falta de consenso, yo creo que es nuestro peor enemigo ahora mismo. La velocidad con la que nosotros logremos hacer determinadas transformaciones va a determinar el éxito o el fracaso del proyecto que estamos construyendo. Claro, pero eso significaría sacrificar a ese consenso al que siempre hemos apostado cuando vamos a aprobar decisiones trascendentales. Yo nunca he visto en un entorno de guerra que el general que está dirigiendo la guerra le pregunta a todos los soldados cuál es la mejor decisión. Ah, bueno, pero ya eso es otra cosa. Eso es economía de guerra, que es a lo que a mí me encanta. Voy a hacer la eso pausa está muy aquí. bien. Voy a hacer la pausa aquí porque el director me está haciendo señas. Hacemos la pausa, vamos al gurú y terminamos de cuadrar la caja. Es la propiedad privada un complemento, un apoyo, un impulso al desarrollo si va en la ruta adecuada. Esto es responder a cada estrategia, cada acción en sana articulación con el sector estatal. El reto es que el capital enriquezca la nación. Y aquí, antes de la pausa y del gurú, que lo voy a citar antes de finalizar el programa, estábamos casi que poniendo sobre la mesa otro de los temas que hemos debatido aquí, tú has sido testigo, que es el de economía de guerra, ¿no? Y Carlos Miguel ponía la provocación constantemente, así son nuestros empresarios, y yo, que es fácil provocarme, bueno, la discusión se acalora, pero el tema está en que estamos en una coyuntura muy especial, donde cada cosa que hacemos y cada salida que encontramos es saboteada por ese adversario histórico de la revolución. Y desde ese gobierno de Estados Unidos hay una guerra abierta contra la economía cubana que supuestamente está quirúrgicamente para que solo dañe
al gobierno y al sector estatal. Pero ya vemos que eso sí es un eufemismo y es una caricatura porque el sector privado se afecta. Digo yo, ¿no? ¿Se afecta el sector privado con el bloqueo? ¿O están exentos de que les pasa por al lado así? Pero el título de cirujano no se lo ganaron, porque de quirúrgico no tiene nada. Es decir, cuando usted bloquea los combustibles, que son los que mueven la economía de cualquier país, usted está bloqueando al sector privado, al estatal, al público, es decir, los hospitales, etcétera. Está bloqueando a todo el mundo. Pero además... Y afectando al pueblo en primer lugar. A ver, yo creo que el auge del sector privado en estos últimos tiempos de crisis también responde a un diseño que nos están aplicando. Vamos a tratar de favorecer al sector privado por encima del sector estatal. Vamos a llamar al sector estatal, que son lo peor, y el sector privado, que son lo mejor del mundo. Y el sector privado, gracias a eso, puede importar desde Estados Unidos un contenedor de pollo, puede ser 3 o 4 cosas. Pero en la vida práctica, esas limosnitas que se van... no tan limosnitas, porque hay 2.500 millones de dólares circulando en ese negocio, ¿no? Pero bueno, en esa flexibilización, ¿dónde entra el combustible, no? Entra en unos isocontenedores con el doble de precio. En Estados Unidos a lo mejor cuesta 60 y pico centavos, nada más que por ir a Cuba ya te quieren poner 90 y pico centavos, vienen para acá en unos isocontenedores que te cuestan más de 15,000 dólares. Cuando llegan aquí el transporte se encarece. Sí, estamos hablando de un combustible de 2 dólares, 2.50, 3 dólares, o lo que sea que la gente lo está vendiendo en la calle. ¿Eso afecta al sector privado? Afecta muchísimo. Afecta a los precios en un momento además de crisis donde las personas a lo mejor no tienen ese poder adquisitivo para llegar a ese mercado, asienta las diferencias sociales. Vemos un sector privado más que muchas veces ha tenido que dejar de trabajar para adaptarse a esto. Cuando las compañías, las navieras se van de Cuba, afecta al sector privado porque son esas navieras las que estaban importando los alimentos, los bienes que ellos comercializaban o que utilizaban como materia prima para sus producciones. Y yo estoy viendo en la vida real una afectación grande y una disminución importante de la cantidad de comercio que hoy se está viendo en el país. Incluso hay muchos restaurantes que han bajado mucho sus ventas, el turismo no viene, por lo tanto todos los negocios de alojamientos, restaurantes. Es decir, estamos viviendo hoy una Cuba donde a veces salir en un carro es un lujo, e imagínense que se gana la vida en un taxi. Es decir, ¿qué tanto afecta al sector privado la coyuntura? Muchísimo. Que eso lo quiero relacionar con eso, porque no estoy solamente preguntando, pobrecito, cómo está el sector privado, le cuesta trabajo hacer o no riqueza, aumentar la riqueza, la concentración, ese debate, no voy por ahí solamente, sobre todo voy de cómo al afectar al sector privado, se afecta la economía nacional y se afecta en definitiva el bienestar del país. Ahí es donde quiero llegar, ¿no? ¿Cómo es eso? Ya me respondiste que sí, que se afecta y muchísimo. Ahora, ¿cómo esa afectación a ese sector privado afecta a todo lo demás? Porque si hay una articulación y a eso queremos llegar, esa articulación, por supuesto, se ve también dañada, ¿no, Ayú? ¿Qué tú crees de eso? No, a ver, yo quería empezar diciendo de que no hay desarrollo con inestabilidad, sea la forma de propiedad de la que parte ese desarrollo. ¿No hay desarrollo? Con inestabilidad. Es decir, un sector privado, usted nunca va a lograr una medida, como dice ahí, el título de cirujano lo tiene y la práctica está embarcada. Es decir, es imposible que usted trate de que un sector de una economía no se perjudique, provocando al mismo tiempo inestabilidad en toda la economía. Eso es imposible, porque la economía es un todo, es un sistema. Es decir, a ver, el bloqueo no tiene ni pie ni cabeza, es criminal, es una medida... Yo creo que nuestro pueblo tiene la capacidad de poder distinguir eso, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todo lo que estamos pasando, de que la naturaleza, el objetivo que busca el bloqueo. Pero desde el primer momento que se afecta al sector estatal, que es una parte importante de la economía, se está afectando también al sector privado, porque el Estado es un cliente importante de una buena parte del sector privado. Pero además, el sector privado, en esa alineación que tiene que tener con el modelo de desarrollo, está generando empleo, está generando ingresos para una parte de la población, está generando también demanda para otros sectores, el cooperativo, el Estado, etcétera. En fin, es una economía que está articulada y por lo tanto lo que tú hagas sobre uno afecta a todo. Por lo tanto es absurdo pensar que el bloqueo no va a afectar al privado y va a afectar al resto de la economía. Hay cosas muy concretas
que la gente enseguida va a ver que es transversal a cualquier actor de la economía. La electricidad nos afecta a todos por igual. La higiene en las calles. Si no hay combustible no se puede recoger la basura. Es decir, todo el abasto de agua, todas estas cosas, puede ser que una empresa pueda poner paneles solares en el techo, pero ese proceso de transición a adaptarse a esta realidad le ha costado a todo el mundo, a cualquiera, le ha costado mucho. Y mucha gente no ha logrado adaptarse todavía a este Y eso muchas veces se le traslada a los precios. Claro. Porque si yo soy una empresa estatal o privada y tengo que instalar paneles solares que no son tan baratos, tengo que comprar vehículos, cambiar mi parque que era basado en gasolina, ponerlo eléctrico, esos son costos que tengo que trasladar de alguna manera al precio. Ahora, el gurú decía en su décima que lograr que el reto está en que el capital enriquezca a la nación. Y eso lo voy a relacionar con la última pregunta del programa y es, ya dijimos, ya adelantamos que en el socialismo no hay ningún problema con que coexista entre todas sus formas de propiedad la propiedad privada, ¿no? Yo creo que no hay. No lo hay. En eso sí tenemos consenso. Tú que estás aquí diciendo que los consensos se demoran, mira, en eso tenemos consenso. Ahora, cuadramos la caja. Cuadramos en eso. El tema está en cómo, en la práctica, lograr que esa propiedad privada no esté reñida con el socialismo cubano, que en la concreta significa cómo lograr que la propiedad privada contribuya y tribute al desarrollo del país y, en definitiva, al bienestar del pueblo. Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo lo logramos? Voy a tratar de ser muy concreto ahí. Hoy hay condiciones, no hay las condiciones objetivas para aprovechar al máximo ese sector privado. ¿Por qué? En primera, la diferencia de cambiaria que tiene una empresa estatal con una empresa privada, donde uno trabaja 24 y otro trabaja, sabrá Dios a qué tasa. Esas son las similares condiciones que se hablan en la Constitución, ¿no? Que hay que todavía seguir trabajando en que esas condiciones de verdad sean similares para la empresa estatal y la empresa privada. Y que un sector privado pague un salario que no tenga nada que ver con el otro, nos hace a veces tener como dos países. Y las medidas que se toman en un país donde hay como dos países no van a ser iguales para todos, ¿no? Nosotros tenemos que cambiarlo de acabar de subsidiar lo decía el presidente, a las personas y empezar no a subsidiar a los productos y empezar a cambiar ese salario. Subsidiar a las personas y no a los productos. Correcto, todo lo contrario. Pero yo creo que ahí en esencia el desarrollo local, el gobierno, tiene que ser capaz de conducir a ese sector hacia una mayor integración. ¿Y qué falta? Por ejemplo, el otro día vimos un caso donde estaba el sector privado del municipio Playa llevándole las pensiones a los ancianos. Eso es un caso aislado. ¿Por qué eso no se ha puesto en todo el país, extendido en todo el país, en todos los municipios? ¿Por qué de verdad esos proyectos de desarrollo local no tienen más en cuenta ese sector privado? Entonces ahí son ejemplos muy concretos de por qué nosotros no estamos aprovechando bien a todo ese sector y todo el potencial que tiene. Ayuda. Yo creo que hay que crear un ambiente de estabilidad normativa, de relaciones desde la regulación hacia el sector privado, terminar o avanzar en el proceso de desarrollo de los mercados, porque nos concentramos muchas veces en los mercados de bienes y servicios, pero no hay una economía moderna, por ejemplo, que no tenga mercados financieros. Por ejemplo, se habla de accionarizar, pero no hay accionarización si tú no tienes mercado financiero. Por ejemplo, un instrumento que se usa mucho en el mundo, los bonos de un gobierno como deuda pública, no tienen sentido si tú no tienes un mercado financiero. Entonces, todo eso son las acciones, ¿no? Todo eso hay que articularlo. Yo creo que crear unas condiciones de funcionamiento, de estabilidad, de confianza, de impulso. El tema de las políticas industriales, algo que se habla mucho y que es muy importante para el fomento más que el control. A veces nos concentramos demasiado en el control y hay que hacer acciones de fomento de la actividad productiva. Y el tema fiscal. Ese es un tema que lleva un programa. Y yo creo que el tema fiscal, tenemos que tener una ley tributaria que realmente impulsa que se produzca y que no se convierta en una especie de traba, ¿no? Y a complicar, que desmotive ese proceso, y junto a una institucionalidad fuerte, porque tú decías, ¿quién regula? Regula el Estado. Lo que el Estado tiene que tener también la capacidad en términos tecnológicos, de fuerza de trabajo motivada, etcétera, para hacer esa actividad de regulación de todos los actores económicos. Y ahora, ya con los pocos minutos escasos que me queda, la planificación se ve dañada. La planificación, el gran problema con la planificación es
qué entender con planificación. Y lo que cambia, que ya en determinado momento en Cuba se discutió en los años 90, es decir, lo que no puede es mantener la planificación de antes, es decir, una planificación material, Claro. aquel sistema de planificación total que se hablaba, ahora se va hacia formas de planificación más financiera, porque al final todos planificamos. Los que inventaron la planificación son los monopolios, planifican, Google planifica, todos planifican. El Estado, los Estados también planifican. A lo mejor no le ponen el nombre de planificación, ¿no? Y se quitan la discusión por el nombre, pero lo hacen. Entonces, nosotros lo que tenemos que cambiar la forma de planificación que se adecue más a las relaciones económicas que se están desarrollando en la Cuba actual. ¿Tú ves reñidas las empresas con el socialismo? Las empresas privadas. Ah, no, claro que no. Como sector privado, digo. Pero ¿Ves posibilidades en el socialismo? ¿Ves que tienes capacidades para tributar al desarrollo del bienestar del pueblo? Totalmente. Por eso mi empresa lo que tiene es un objeto social. Es cuál es mi aporte a esta sociedad. Y lo que decía Iván es muy importante. El tema del papel que juegan los impuestos en este sector privado. Debe ser el impuesto. Ese es el mejor negocio del mundo. Que un Estado te cobre impuestos y que con eso se logre desarrollar la sociedad. Nosotros no tenemos mucha cultura de pagar impuestos y la evasión fiscal en Cuba es terrible. Pero no podemos luchar contra eso si no tenemos la tecnología, el personal motivado y no tenemos todas las condiciones, como ejemplo, para implementar el IVA en Cuba o para hacer la factura digital y todas estas cosas que hemos hablado. Yo creo que cuando lleguemos a tener esas condiciones, lo podremos implementar muy bien. Pero ahora mismo, en el tiempo en el que estamos, los actores económicos tienen que ir para su barrio, tienen que ayudar a las escuelas, tienen que ir a los centros de niños sin amparo filial, tienen que ayudar a todo el mundo dentro de su localidad y tienen que transformar directamente lo que puedan tocar. Porque el impuesto y todo lo demás, cuando se modifique, se perfeccione, debería ser la principal, pero hoy no lo es. Por lo tanto, yo los exhortaría a todos a que trabajaran dentro de su localidad para mejorar las condiciones de vida del pueblo. Y yo creo que con esta idea lo podemos dejar aquí porque me parece que es clave, que es la responsabilidad de todos los actores de la economía, pero estamos hablando específicamente de la propiedad privada y de los sujetos económicos privados en Cuba. La responsabilidad social para alar, para mover, para desarrollar un país socialista, no cualquiera, socialista. A ustedes le doy las gracias por haber participado. Sé que podemos volver en este tema con próximas emisiones, sobre todo cuando vayan saliendo esas nuevas medidas, esos otros pasos que quedan por dar para agilizar y para mover nuestra economía. Recuerde que no basta con interpretar, describir, sino que juntos debemos transformar nuestra realidad. Yo cuento con usted para hacerlo desde el socialismo cubano. Nos vemos pronto. Cubanos y el Timbirichi, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al barrendero, al maestro y al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbirichi. Dice mi coro que